Hola, muy buenas a todos. Vais entrando más allá del dolor. Buenas tardes. Bonita foto, ¿eh? Muy bonita foto. Ya te veo por ahí, Estefanía. Luego hablamos. Mi espondilitis se ha unido. Hola, mi espondilitis. A gozar, dices. Muy bien. Sanseni, Sanse. Muy buenas. ¿Cómo estás? Lidia, hola. Bueno, estupendo. Vamos entrando. 19 personas. Todavía es prontito. Ya tengo la primera invitación. Sí, sí, un minuto. Recordar, vamos hablando un poco mientras os voy leyendo, pero recordad que del 17 al 20 tenemos el Pedalea por la espondilitis anquilosante. Así que si no os habéis inscrito todavía, por favor, hacedlo, tenéis tiempo. Solo tenéis que, vamos, podéis utilizar cualquier tipo de bicicleta, ¿no? Hasta una bicicleta estática que tengáis en casa se puede utilizar. Vuestros, vamos, con vuestros kilómetros, que da igual que hagáis 100 metros, todo cuenta. Vuestros pedales, pues cuentan siempre. Y bueno, pues sabéis que bueno, son 5 euros la inscripción y además, aparte de visibilizar y ayudar a visibilizar la enfermedad, entráis en el sorteo de una cámara fotográfica. Así que bueno, pues todo, todo ese engranaje es perfecto para ayudarnos. Seguimos, nos quedan 2 minutitos, empezamos. Con actriz invitado, perfecto, ya tenemos a los 2 invitados de hoy preparados para hablar. Esperamos, como siempre, un pelín más. Todavía hay poquitas personas conectadas. Sabéis que luego se quedará colgado directamente el directo. Eso no quiere decir que os marchéis ahora mismo, ¿vale? Y nos quedemos hablando solos. Está bien que os conectéis y que estéis con nosotros esta tarde. Es de agradecer. Yo sigo leyendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Candela Gutiérrez. Hola, Candela. Bueno, hola. Sigo viendo caras conocidas. 34 personas. Os voy leyendo, mientras. Hola de Tenerife. Hola desde Madrid. Vamos a Sony 3. Yo creo que con un minutito más es suficiente, ¿vale? Esperamos y luego después, bueno, siempre uno se puede unir y enganchar a la charla. Un minuto más y comenzamos. Cepantín se ha unido. Voy a ir preparando. Vamos a ver. Pues. Y 4. Yo creo que vamos a empezar. Voy a dar pie a la primera invitada. Vamos a hablar de las dudas que tengan los padres de niños con enfermedades reumáticas autoinmunes. Aquí ya tenemos. Perfecto, preparada. Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar, ¿vale? Empezamos de nuevo, damos la bienvenida a todos. Ya sabéis que bueno, soy Emi Agüera, el que no me conozca, miembro del grupo de trabajo de espondilitis anquilosante de Conartritis, Coordinadora Nacional de Artritis. Este es el quinto encuentro de esta campaña Octubre, Mes de la Artritis y Espondiloartritis que organiza la coordinadora junto a asociaciones miembro. Para esta hemos contado con la colaboración de ASEARPO Pontevedra. Como digo, vamos a hablar de los niños con enfermedades reumáticas autoinmunes y para ello, pues aquí damos. 6 y 5, perfecto. Esperando al invitado.
a que pulse aceptar y estamos hablando en segundos. Sí, siempre. He enviado voy a cancelar la invitación y vuelvo a realizarla. Envía solicitud. Hola. Ahora sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdona. Ha habido ahí Doctora, un pequeño conflicto. nada, no ha habido nada. Doctora Bueno, Paz Collado, reumatóloga, responsable de la sí, consulta del adolescente del Servicio de Reumatología del Hospital Severo Ochoa de así Madrid. es. Sí, Bienvenida. buenas tardes. Muchas gracias Eh, por aceptar nuestra invitación. sí, sí. Un poco ahí me ha costado un poquito, pero bien. Entonces, Bueno, de todo al hay que final, aprender. bueno, lo hemos conseguido. Vale. Pues yo creo que vamos a empezar hablando sobre la prevalencia de la artritis idiopática juvenil. Ujú. Bueno, realmente la prevalencia es bastante amplia. Es más que una prevalencia, es muchas, porque la artritis idiopática juvenil realmente es un término que asocia a un grupo de trastornos inflamatorios y cada uno de esos grupos tiene una incidencia. Podemos hablar desde una incidencia más pequeña, que es la artritis, por ejemplo, asistémica, que es la potencialmente más grave, que gracias Ujú. a Dios es de 0,3 por aproximadamente unos 100.000 niños. Y luego la que es más frecuente y es la menos grave, que es la oligoarticular, y esa por la incidencia suele ser alrededor de 3 a 8 por 100.000 niños. Es una incidencia que, como veis, es muy variable, depende de los grupos. Y la prevalencia, realmente, aquí hay un estudio que se hizo en Europa y suele ser aproximadamente pues, como de unos 11 por, 10.000 por 1.000 niños, ¿vale? Ujú. No es muy alta, pero bueno, ahí existe y hay que reconocer que la artritis idiopática juvenil en su contexto es la Sí. enfermedad o el grupo de enfermedades reumatológicas crónicas más frecuentes en la infancia y hay que saber de ellas y tenerlas en cuenta. ¿Y desde qué edad puede surgir esta enfermedad en los niños? Pues bueno, puede surgir desde muy pequeñitos, desde el primer año de edad de vida. Ajá. Por lo general, también depende un poco de los grupos, pero para hacernos una idea y explicarlo más fácil y dejar de grupos para arriba de un tipo u otro, voy a decir que hay dos grandes grupos, uno que son las de inicio peculiarmente pediátricas, o sea, son las que los niños son de 1 a 3 o 5 años, los menos de 5 años es la edad de inicio. En este gran grupo, que suelen ser los más chiquititos, los más difíciles de evaluar y los más difíciles de diagnosticar. Y luego están un grupo que es de más mayores, que suele ser los adolescentes. A partir de los 8 años, afectación de la espalda en uno de los grupos, y en las niñas, pues por ejemplo, afectación de las manos y de los pies. Es como una artritis del adulto, pero bueno, suele ser ya estos, en este caso son más bien adolescentes, a partir de la adolescencia, 10 años para arriba. Eso es un poco los dos grandes grupos, para que nos Ujú. hagamos una idea. En un bebé o un niño, vamos, no sabe explicar, ¿no? Qué es lo que le está pasando o Así es. qué es lo que le duele. Sí, Eh, ¿Qué señales tienen los padres para detectar que se encuentran ante una mm. enfermedad reumática? Pues como tú has dicho, los más pequeñitos prácticamente casi imposible. O sea, nosotros hemos visto desde bebés que nos lo traen, bueno, los bebés estamos hablando de 1 año, que nos lo traen los Ujú. padres porque de repente empiezan a notarle que está más irritado, está todo el día llorando. Sobre todo lo notan mucho, pues por ejemplo, si tiene afectación de la cadera o de la rodilla, que le van a cambiar el pañal y al cambiar el pañal el niño llora mucho más, ¿no? Eso es, por Ujú. ejemplo, eso es un dato, ¿no? Otro dato puede ser pues, un niño que ya está empezando a caminar, empieza a gatear y de repente ya quiere dejar de gatear, ya no quiere caminar y entonces Ya. ahí ves que hay algo que está fallando. Esto estamos hablando un poco de los miembros inferiores. De miembros superiores, pues una de las cosas que también se queja mucho de los niños, sobre todo, es que están en clase y están escribiendo y más o menos están como perezosos, pero llega el examen y lo cuentan. O sea, es que me canso de escribir, me duele la Ya. mano. Entonces, son pequeños detalles que muchas veces pensamos, a este niño es que no quiere estudiar y luego no es así.
ahora, entrando un poco a eso de no quiero estudiar, es importante, una de las cosas que sí que me apetece a mí remarcar aquí es que hay niños que están en clase y de repente empezar a tener un rendimiento menor. Eh, no solamente hay que plantearnos si está pasando algo desde el punto de vista orgánico, sino también hay que vigilar mucho la vista, ¿vale? Ajá. Estas enfermedades, este grupo de enfermedades, este grupo de trastornos inflamatorios tiene una característica peculiar y es que producen afectación de la uvea, produciendo una inflamación que conduce a disminución de la visión del niño. Eh, el problema que tiene es que es asintomático, es decir, Ya. el niño no se queja de nada, de repente se está dando cuenta que no ve bien, que no ve. Entonces, en los niños más pequeñitos, esos que hemos dicho, los del grupo más Sí. infantil de 1 a 5 años o de 1 a 4 años, tendríamos que ser un poco más conscientes de que a pesar de que no se quejen de los ojos, hay que hacer un control oftalmológico. Y yo sí que les diría a los padres, si un niño está bien de rendimiento, ojo si baja el rendimiento porque puede que no sea un problema de que haya un problema Sí. de aprendizaje, sino más bien de que problema visual. Esa es un poco la incidencia que quería hacer. El otra forma de presentarse, menos frecuente, gracias a Dios, porque la artritis idiopática juvenil sistémica, que es la que hemos dicho un poco más potencialmente más grave, esa cursa con fiebre, malestar general, el niño está muy postrado. Realmente llegas a la exclusión casi, porque cuando tú tienes un niño así, lo primero que piensas es una infección, que es por lo que le llevas al pediatra, Ujú. y descartar pues eso, infecciones, otros procesos, pues yo qué sé, hasta tumorales, antes de llegar a este diagnóstico. Suele Sí. ocurrir que tardamos un poquito más porque pensamos en otras cosas. Pero bueno, en general es, rehusan a caminar, rehusan o rehusan a escribir, y si ya lo están haciendo forzadamente, pues se quejan y lo hacen mal, o los niños, por ejemplo, que caminan tienen cierta cojera. Claro, hace sospechar cualquier cosa, ¿no? Antes que precisamente Mm. un diagnóstico de reumatología. Sí, nadie piensa en que un niño puede tener un reuma. Esa, es casi, casi, ahora mismo ya a estas alturas empezamos a entrar un poco ahí, pero antes era un poco inconcebible. A los padres le dices, tu hijo tiene una artritis reumatoide, o perdón, tiene una Sí, sí. artritis juvenil, y es que dicen, pero ¿cómo puede ser que un niño tenga reuma? Sí. No, no es normal, nadie piensa, solo No. pensamos en la gente mayor Sí, y existe. directamente nos vamos la cabeza, se nos va directamente a una edad, Sí. pero no. Pues bueno, estos niños que ya han sido diagnosticados, Ujú. mm, ¿cómo nos damos cuenta que tiene un brote? Pues en los que han sido diagnosticados casi te diría que es mucho más fácil Ujú. poderles diagnosticar un brote que cuando estamos haciendo el diagnóstico al inicio, porque ya estamos más alertas, los padres también están más alertas y el Ujú. niño incluso ya te da más información, ¿no? En ese aspecto, ya vamos a decirlo así, que ya tenemos una mínima experiencia, ya hemos tenido un contacto y ya sabemos que cualquier sintomatología similar a la del principio nos tiene que poner en alerta. No hay nada específico, suelen ser los mismos síntomas que le han aparecido al principio, con la gran Ujú. diferencia, desde luego, de que ya ahora sí que estás familiarizado con eso y estás más pendiente. Y ya estamos un poquito más alerta. Sí, sí. En cuanto a los tratamientos, ¿hay mucha diferencia con los adultos o es similar? No, realmente son los mismos, ¿vale? O sea, lo Ajá. que varía realmente es la dosis. Nosotros tratamos a los niños en relación al peso o a la superficie corporal. Es lo que se adapta. En los adultos es una dosis fija y ya está. Entonces, los niños, dependiendo de cada niño, pues de su peso y de su superficie corporal, pues tienes que hacer el cálculo. Y ahí es la gran diferencia, ¿no? Ujú. En general, yo creo que una de las ventajas que tiene la aplicación de estos fármacos en los niños es que en los adultos ya se lleva utilizando desde hace mucho tiempo, se sabe el funcionamiento y perfectamente también los efectos secundarios. Y yo creo que en ese aspecto, aunque vamos un poco retrasados, los reumatólogos pediatras vamos retrasados a los adultos, tenemos esa ventaja, que ya conocemos un poco más lo que ha pasado en los adultos y Mm. estamos más pendientes de lo que pueda pasar en los niños. Y aún así, no siempre los efectos adversos son los mismos, evidentemente. Pues quiero recoger precisamente, hablando de efectos secundarios, los padres pueden llegar a tener miedo a esos posibles efectos secundarios. Mm. Eh, ¿Pueden Mm. estar tranquilos frente a ellos?
Vamos a ver, los efectos secundarios que existen principalmente y de los que se quejan los niños son, en el caso de la administración vía oral, hay uno que se utiliza muchísimo, que es el metrotexato, y Ujú, este fármaco tiene el problema de que produce cierta intolerancia, ¿vale? Intolerancia en cuanto a que el niño ese día que lo toma, pues tiene sensación de malestar en el estómago, hay veces que incluso comentan que tienen sensación nauseosa, no llegan a lo mejor a vomitar. Ese es un problema con el metotrexato, que es, y digo que es el fármaco más comúnmente utilizado en estas enfermedades. ujú, Y suele ser el principal, pero es verdad que si bien es cierto que eso lo produce la administración del fármaco por boca, si se cambia a la vía subcutánea, que es una vía bastante, o sea, que sería pinchado, ujú. sería mucho más fácil de quitar ese efecto adverso y seguiríamos utilizando un fármaco que es bueno. El otro efecto que nos podemos encontrar, sobre todo en los papás que les sonará más terapia biológica, esos son siempre o casi siempre son inyectables, son subcutáneos. Y ahí a veces hay una reacción local, que es cuando se pincha. Yo siempre les digo a los papás que lo que tienen que hacer es o sacar la medicación antes de la nevera para que no tenga ese efecto, o simplemente, pues, bueno, simplemente o ponerle hielo o frío local para evitar ese efecto. Pero bueno, efectos adversos existen, pero no son tan frecuentes ni tan intensos como los de los adultos, quitando el problema de la tolerancia que los niños pues no quieren Sí, tomarlo porque se notan con sensación de asco cuando toman ese día la medicación. sí, en la primera le pillas, pero en la segunda ya, ya van, Sí, sí, ya sí, van bueno, advertidos. esto es Mm, sí, como las inyecciones, vamos, les tienen sí, pánico y tampoco las sí. quieren. O sea que bueno, en fin, es una edad que hay que concienciarles o intentarles convencer de alguna forma. Ujú, No siempre es fácil dar un fármaco a un niño, sobre todo si no sabe desde bien. luego. ¿Estos pequeños tienen alguna especial dificultad o tienen que tener algún cuidado con el ejercicio físico? Pues mira, antiguamente se decía que, yo no sé si, a lo mejor esto les suena más a los más antiguos, decían, los niños que tienen fiebres reumáticas tienen que estar en la cama durante mucho tiempo. Eso se dejó de decir. Además, las fiebres reumáticas nada tiene que ver con la artritis idiopática juvenil. Eh, y la idea que tenemos es todo lo contrario a eso. Es decir, ahora un niño lo que tenemos que es fomentar, en general, en cualquier niño hay que fomentar el deporte, la actividad deportiva. Y en los niños con artritis, pues también es igual, porque nos va a ayudar de varias formas. Primero, nos ayuda a desarrollo físico, su desarrollo psíquico de compartir y con otros compañeros actividades. Y además lo que hace es potencia la musculatura, favorece el desarrollo del niño en la estatura también. Sí. Y una de las cosas importantes es que evita la obesidad, que es importante. Y es importante sobre todo en niños que tienen que utilizar corticoides. Los corticoides van a favorecer la obesidad y entonces hay que eh, favorecer o fomentar esa actividad. Cuando alguien me dice, bueno, es que mi hijo tiene inflamación, ¿qué hago? No le llevo al colegio, le llevo al colegio. Pues lo que está bien claro es que el mismo niño se limita. Si a ti te duele algo, tú tiendes a no moverte. Eso está bien claro, ¿no? Mm, Cuando un niño empieza ya a moverse es porque él ya está perdiendo ese dolor y le va a permitir moverse. Uno de los problemas que tienes es que si tú normalmente dices a un niño que no se mueva o eres muy estricto en no moverte, lo que hacemos es casi lo contrario. Vamos a empezar a favorecer la atrofia muscular, luego le va a costar más activarse. O sea que en general, si el niño no está activo, se recomienda siempre una actividad deportiva. También tiene que estar claro que tienes que recomendar lo que le guste. O sea, si al niño le gusta jugar al fútbol, pues podrá jugar al fútbol siempre y cuando no esté activo. Si al niño lo que le gusta, o a la niña, al niño o a la niña lo que le gusta es bailar, bailar es un deporte también estupendo, o sea que también mm, lo puede sí. hacer. Montar en bici está súper recomendable, o sea, no hay, porque no cargas tu propio peso y la piscina también. La piscina sobre todo que esté un poquito cálida porque hay veces que te metes a la piscina y te quedas helado. Pero bueno, si tienes 27, 28 Sí. grados, te relaja y luego además duermes fenomenal. O sea que las dos, la bici y la piscina, es lo más recomendable cuando hay mucha afectación, y cualquier otro ejercicio que le guste, que sepamos que no le va a fastidiar mientras está en fase activa. Siempre hay que dejarle ahí un poco a su libre
Alvarillo Sí, decirle, mira, baja un poco el ritmo y cuando tú empiezas a notar que puedes, vamos a ir entrando de nuevo en esa actividad. Pero de momento vamos a proteger un poco las articulaciones. perfecto, sobre todo eso, que hagan algo, no hay ninguno específico, bueno, sí, comentábamos que a lo mejor natación y bicicleta son los más Sí, recomendables, pero sobre todo sí, ¿por qué no cargas tu que les propio guste, peso? eso es, pero que les Eso guste está claro. y que lo disfruten Sí, para que no lo dejen sí. precisamente, ¿no? Eso es, sí, así es. Porque no siempre, o sea, muchas veces les metemos, y hay niños que tienen actividades extras que a lo mejor ellos las llevan haciendo desde hace mucho tiempo y de Sí. repente se encuentran que tienen esta enfermedad. Y los padres te preguntan, ¿y tengo que dejar ya de hacer esa actividad? Y les decimos, no, no significa que tenga que romper con esa actividad, significa que ahora vamos a hacer un pequeño descanso, un paréntesis. Ujú, Vamos sí. a intentar que el niño se vaya recuperando y después, si él está habituado, pues por ejemplo, a jugar al fútbol o al tenis, eh, y ese niño ya tenía un fomentado, una base de jugar al tenis, evidentemente no está empezando a jugar al tenis, ya está más educado en cuanto Mm, a postura o en cuanto a sí. fuerza para poder hacer esa actividad. Mm, Insisto, es hacer un paréntesis, no quitarle el ánimo y la ganas de seguir haciéndolo, pero sí un poquito más lento y con más cuidado. perfecto. Pues hablamos de artritis idiopática juvenil. Eh, como su nombre indica, la limitación de edad? ¿Llega hasta una edad concreta o puede durar toda la vida esa idiopática juvenil? Pues esto es un tema a veces de controversia, porque cuando un niño pasa de una consulta de pediatría a una consulta de adulto Ujú. y llega con el diagnóstico de artritis idiopática juvenil, el de adulto no sabe muy bien cómo denominarlo. Eh, ¿Qué significa esto? Pues que una enfermedad que empieza en la pediatría, o sea, en las edades pediátricas, puede alcanzar la edad adulta, es decir, es un proceso crónico. No significa que tenga que estar enfermo constantemente, pero sí existe ahí y y es crónico y va a durarle durante muchos años, incluso pues va a llegar a la vida adulta con él. El cambio es simplemente de artritis de inicio en la edad infantil, pero ahí está y se supone que estará controlado y ese es nuestro objetivo, que cuando pasen a la vida adulta esté lo suficientemente controlado como para no tenga ningún problema ni desde el punto de vista social ni desde el punto de vista laboral. Y ese es Ujú. el gran objetivo que yo creo que se está consiguiendo. Fenomenal. Pues vamos a pasar con algunas preguntitas que nos están haciendo por aquí. Eh, pregunta, mi espondilitis, ¿los brotes de las articulaciones son como los de los mayores? ¿Dolor, inflamación, calor en la articulación afectada? Lo habitual es que sí, pero no siempre. Es decir, tú puedes tener la rodilla hinchada e Ujú. inflamada, pero a lo mejor no lo tengas tan caliente ni tan roja como en un adulto. De hecho, a veces nos sorprendemos que hay niños que los traen los papás, tengan la rodilla hinchada y el niño dice que sigue jugando al fútbol y y que no tiene ningún tipo de problema. No suele ser tan llamativo como en los adultos, pero cuando viene con la rodilla bien hinchada, Sí. vamos, y no da tanta clínica a lo mejor. Aquí preguntan, Agura Duriz pregunta, en los casos de que el padre o la madre tengan artritis, ¿los niños pueden heredarla? La artritis no es una enfermedad hereditaria como las conocemos de, por ejemplo, la hemofilia, ¿vale? Es una enfermedad en la que tú tienes un gen, yo siempre digo, hay una parte de tu gen que lleva inscrito un chip y ese chip lo vas a ir pasando por tu familia. No significa que tú pases el chip y tu hijo con ese chip vaya a tener tu familia, vaya a tener esa Sí. enfermedad, perdón. Ujú. Significa simplemente que está ahí. El problema es que a veces, que es lo que no sabemos, llegan agentes externos o infecciones o fármacos, o no sabemos muy bien qué es, que lo que hacen es estimulan, o sea, le dan la chispa a ese chip y entonces es cuando tiene la enfermedad. Es decir, no es una enfermedad que lo tiene mi padre y la voy a tener yo seguro. Sí. Está ahí, tienes ese chip y si te encuentras con el encendedor que te lo va a encender, lo tendrás, pero no significa que sea tú lo tienes y tu hijo lo va a tener. Y voy a tenerlo Eso es, forzosamente. eso es.
preguntan igual sobre, bueno, aquí dice que es, en concreto, Lidia pregunta por su hijo de 8 años que tiene el HLA-27 positivo. Ujú. Eh, ¿Puede heredar la espondilitis de su madre, que sí tiene espondilitis, y el hijo tiene el gen positivo? Bueno, Es lo que he comentado. sí, Tu hijo tiene el gen, significa que la posibilidad que tiene de desarrollar enfermedad es más alta es alta, que un hijo que no lo que no lo tenga. tuviese. Eso es Ujú, así, ¿vale? Esa es la probabilidad. La probabilidad va a depender también de que se encuentre con ese agente sí, externo, que a veces es una infección eh, intestinal, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, en ese caso, pues lo puede desarrollar. No significa que lo vaya a desarrollar impepinablemente, pero tiene más probabilidad que tu otro hijo que no lo tiene. ujú. Vale, pregunta Miriam por aquí por la alimentación de los niños. Si hay algún tipo de alimentación que tengan que llevar para evitar o reducir la inflamación. No está demostrado nada. Ujú, Unos estudios y hay varias bueno, charlas que dicen que el consumo de omega 3 que parece que baja un poco la inflamación. ujú, De hecho, se estuvo dando unas pastillas que sabían a pescado, que te puedo asegurar que las he probado yo para ver cómo lo podían sí, digerir los enanos y no está nada claro. No hay una siempre, si realmente hacemos una dieta mediterránea, es lo mejor, porque estamos sí, aportando a nuestros hijos calcio, las proteínas y sobre todo las vitaminas que necesita como cualquier niño. O como sea, cualquier una otro dieta niño. sana y actividad para Ujú. evitar la obesidad. Perfecto, pues hasta aquí. No Muy tenemos, bien. no tenemos más preguntas. Doctora Collado, pues ha Pues sido nada, un verdadero placer poder muchas escucharla gracias. y todos los Igualmente, consejos que nos ha dado. pues nada, muchas gracias a Así que vosotros. nos veremos en otra. Muy bien. Muy bien, Hasta perfecto. pronto. Gracias. Adiós, adiós. Muy bien. Pues gracias a la doctora Collado por haber estado con nosotros, ¿no? Llegamos al Ecuador de este quinto encuentro. Vamos a ver, nos queda justo la otra media horita. Por lo tanto, seguimos para hablar del diagnóstico y cómo afrontarlo. Para ello, vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada. Ya estamos esperándola y por aquí estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vale, escuchamos bien. Estefanía Romero, psicóloga sanitaria especialista en la ayuda de familias de niños con enfermedades crónicas. Hola, Emi, ¿qué tal? Bien, bueno, pues lo primero, en mi opinión, la verdad es que vuestra labor, vamos, tu labor parece muy complicada, ¿no? Porque muchas veces cuando a los padres se diagnostica una enfermedad de este tipo a los niños, yo creo que es infinitamente más doloroso que incluso si se diagnostican ellos mismos, ¿no? Y por ahí me gustaría comenzar, ¿no? ¿Cómo puedes ayudar a esos padres? Lo principal, como dices, Emi, es el saber, ¿no? Ese sufrimiento añadido de no solo tenemos que vivir en la familia con una enfermedad crónica, sino que encima se trate de una enfermedad que le han diagnosticado Ujú, a uno de los hijos. Y sí que es importante, primero, el hacer un paso previo de el hacer un proceso de duelo de esa ujú. noticia que acabamos de recibir. Lo hablábamos pues hace unos directos, también otra psicóloga precisamente comentaba, ¿no? De este Sí, proceso de el darnos un tiempo para poder interiorizar esa noticia, para poder hacernos una idea de que esa idea mental, ese proyecto que muchas veces pues ponemos en nuestros hijos, en lo que queremos que hagan, en cómo queremos que sea su desarrollo, sí, todo ese proyecto que tenemos, pues habrá algunas cosas que sí que se puedan mantener igual, pero habrá otras que a lo mejor con esta noticia tendremos un poco, ¿no?, que reconducirlo. Entonces, después de ese primer paso, ¿no?, de aceptar la noticia, muy importante el que se puedan apoyar los unos a los otros.
pues los miembros de una pareja, si estamos hablando de un papá o una mamá o del tipo que sea, el resto de la familia que también esté viviendo la noticia, que no lo vivan de una forma aislada, que muchas veces con un afán de proteger, de no querer preocupar o incluso que el pequeño note que algo está pasando, pues lo que nos encontramos es que pues somos 4 o 5 miembros en la familia y cada uno lo está viviendo en la soledad de su habitación, del baño o de la habitación en la que van pudiendo, ¿no?, un poco expresar esas emociones. Entonces, el que lo puedan vivir en compañía y compartir cómo se sienten y sobre todo todas las dudas que tengan, que las puedan poner en conocimiento del personal sanitario y que se dejen apoyar y se dejen aconsejar por asociaciones de pacientes en las que podrán también entrar en contacto con otras familias que están pasando o que han pasado por lo mismo que ellos y de esa manera también sentirse menos solos. ¿Hasta qué punto, Estefanía, los padres tienen que estar tranquilos para que los niños también lo estén? Eso es algo muy importante porque, como estábamos hablando con la doctora, cuando estamos hablando de la artritis idiopática juvenil, es un rango de edad muy variable. Si estamos hablando más hacia la adolescencia, sí que nos encontramos que esa información que les podemos transmitir a pues, los adolescentes en función de su edad, que sí que entienden esa parte verbal y sí que van a quedarse, ¿no?, con cada detalle de lo que les tratemos de explicar. Pero si estamos hablando de niños más pequeños, esa parte verbal ya queda un poco en un segundo plano y es lo no verbal, pues nuestro tono de voz, las palabras que utilicemos, si lo hablamos de una forma más pausada o más acelerada, es con el mensaje principal con el que ellos se van a quedar. Entonces, muy importante, primero hacer un ejercicio de calma y de sosiego por parte de los adultos, sobre todo si les queremos comunicar tanto la noticia del diagnóstico, un cambio de tratamiento o alguna cosa relacionada con la enfermedad. Primero, darnos ese primer paso del que hablábamos antes, de calmarnos, interiorizarlo y cuando ya estemos preparados para poder hablar de ello, pues de una forma congruente entre lo que estamos diciendo y el cómo lo estamos diciendo, poder transmitírselo para así que no se vean contagiados de esos nervios que tenemos y que no puedan pensar, es que me está diciendo mamá que está todo bien y que tenemos que estar muy tranquilos, pero es que mamá nunca llora y tiene los ojos rojos, entonces tan tranquilos no debemos tener que estar. Sobre todo esa congruencia para que no piensen que se está guardando un Sí, algo secreto. que no. Pues a los niños muy pequeños, pues obviamente no, ¿verdad? Pero cuando van creciendo, a medida que van creciendo, ¿cómo se le explica a un niño que tiene este tipo de enfermedad? Es importante lo primero el incidir en que se les explique, que muchas veces, ¿no?, empezamos a hablar de cómo explicarlo, pero es que también nos encontramos con los casos de que se decide mantenerlo en secreto, En secreto. convertirlo en un tabú porque es muy pequeño, porque se va a preocupar. El niño está notando que pues, los síntomas que tiene, bien sea inflamación, bien sea dolor, dentro de esa variedad que comentaba hace un ratito la doctora, sabe que hay algo que le ocurre y sabe pues que está tomando unas medicinas que hasta hace nada no las tomaba y que por algo tiene que ser. Entonces es importante de que se le explique y que se le explique acorde con su edad. Si estamos hablando pues menores de 3 añitos, pues simplemente con que sepan que eso que les pasa es porque está malito y que para poder ponernos mejor, que no nos duela o no tener esos síntomas, pues tenemos que tomar esta medicina, pues con eso sería suficiente. Con empezar la palabra malito, medicina o Sí. inyección y poquito a poco irlo ampliando según vayan creciendo. No nos podemos quedar aquí y luego ya con esa información seguir en adelante. Y según ya vayan siendo más mayores, pues ya pues estamos hablando de 3 a 6 añitos, pues ya sí que poder empezar a incidir sobre temas importantes como por ejemplo el explicarle que su enfermedad no es algo que es contagioso, que eso es algo que a veces se nos olvida y pues los niños menores de 6 años por norma general piensan que todas las enfermedades son por una causa externa, que es algo que nos han contagiado, que nos han pegado, incluso también sienten que es por algo que ellos han hecho mal, que ellos son los causantes porque se han portado mal, porque es que mamá me dijo que no me tenía que subir aquí y me levanto mañana con la rodilla hinchada y eso es porque no he hecho caso a mamá. Y son asociaciones que hacen muy rápido y que les puede generar una gran culpa y por tanto es importante aclarársela. Y ya si estamos hablando de niños muy mayores y ya entramos en lo que es pues la primaria a partir de 6, 7 años, pues ya es muy importante que les podamos ir ampliando la información de qué es la enfermedad, en qué consiste, cuál es ese tratamiento
y también el que nos podamos apoyar en los propios conocimientos que ellos van teniendo en clase del cuerpo humano, del desarrollo, incluso con lo que podamos obtener a través de sus propios libros, para así poder explicárselo en más detalle y si hace falta, pues ampliárselas con ayuda de el médico, la enfermera, con el personal sanitario en general, para que así pueda tener, ¿no?, se pueda involucrar de una forma más activa en saber qué es lo que le pasa y qué es lo que puede hacer para sentirse mejor. Me gustaría que hablásemos, ahora te he escuchado hablar sobre la medicación, ¿no? Y también hemos hablado antes con la doctora, ¿no? De que puede ser complicado. Es que, claro, la medicación puede ser pinchada y ese momento puede ser verdaderamente complicado, ¿no? ¿Qué pautas puedes darle a los padres para hacerlo más llevadero? Lo principal es lo que acabamos de hablar, de mantenerse tranquilo, de mantener la calma, de realmente ellos sentirse preparados para poder administrar la medicación justo en ese momento y que no sea algo dentro de prisas, de pues es que hoy me toca a mí y no me siento preparada porque he tenido un día a lo mejor complicado. Elegir el momento, el que ellos se puedan calmar y también en función de esa rutina que tiene el niño y de las pautas que les hayan dado los médicos. Hay alguna exacta en cuanto a pues momento de la semana, más, nada más levantarse, más antes de dormir, respetando esas pautas, el poder establecer una rutina para que cuando se haga siempre a poder ser de la misma manera, para que así el niño pueda tener esa anticipación de prepararse de qué es lo que va a ocurrir y de cómo va a ocurrir, incluso poder nosotros adelantar los pasos. Sí que hablábamos de que esa tranquilidad que tienen los padres ayuda a transmitírsela a los niños, pero si viésemos que no es el caso, que aunque estamos haciendo todo eso muy bien y estamos manteniendo esa tranquilidad para que así ellos puedan estar tranquilos, pero les vemos muy nerviosos, agitados o que vamos a tener un poco que hacerlo de un poco como a la fuerza, pues vamos a intentar evitar eso y poder tomarnos un respiro, practicar algún ejercicio de respiración, de relajación. Si les enseñamos a respirar de forma pausada, poder decirle, bueno, vamos a respirar las veces que tú necesites y cuando tú veas que ya estás tranquilo y que estás preparado, tú dímelo. Y así les estamos dando un poquito más de control sobre ese momento. No es algo que me obligan y que viene de fuera. Bueno, lo controlo yo. A lo que controlo yo y que hasta que yo no diga que sí, nadie me va a pinchar a traición, como a lo mejor en una vacuna, cuando a todos nos ha pasado alguna vez que nos han pinchado cuando éramos pequeños a traición y luego le cogen mucho miedo. Entonces, sí que ellos que puedan tener ese pequeño control y que según vayan creciendo, que les podamos involucrar poquito a poco en esa rutina, en esa dinámica de, bueno, a ver, ¿te acuerdas de dónde nos tocaba hoy? O venga, ¿te encargas tú hoy de sacarlo de la nevera? Yo no te lo voy a recordar, a ver si te acuerdas tú. Y así, poquito a poco, vamos trabajando ese responsabilizarse de la medicación para que, pues según estemos llegando pues, a una edad más hacia la preadolescencia, adolescencia, dependiendo de cómo lo estén viviendo ellos y del tipo de medicación que sea, pues que ya puedan empezar, ¿no?, a hacer ese cambio y ser ellos mismos los que se puedan pinchar. Pero muy importante también a tener en cuenta que eso hay algunas veces que con toda nuestra buena intención lo hacemos, funciona y luego nos trae problemas, es ese premio o refuerzo que tendemos a dar a los niños por el hecho de haberse dejado poner la medicación. Que hay algunas veces que utilizamos premios de, bueno, pues luego nos vamos a comer al McDonald's, o te regalo, o te compro ese juguete que te gustaba, o todo, ¿no? Un poco desde ese premio para tener esa motivación, y eso puede jugar en nuestra contra, porque lo que queremos hacer es que el niño interiorice que esa medicación es lo que necesita para poder estar bien y para poderse sentir mejor. Que es el premio realmente, ¿no? Claro, si lo hace porque luego voy a obtener eso, cuando luego estamos a lo mejor en una edad un poquito más rebelde, 9, 10, 11 años, y ya no hay ninguna motivación o premio que no sea suficiente porque ya tengo de todo, pues es que ahora a ver cómo nos lo ganamos. Entonces, que ese refuerzo sea más a nivel social, pues un beso, un abrazo, estoy muy orgulloso de ti, estás siendo muy valiente, más que a nivel material, porque a nivel material con niños muy pequeños es efectivo, pero luego es muy difícil de seguir manteniendo. Pues me gustaría que hablásemos ahora mismo de los pequeños en el colegio, ¿no? Pues reiteradas faltas, ¿no?, a la asistencia.
quizá pues ese recreo, ¿no? En el que el niño no puede correr y mm, pues, se lo pierde. mm, ¿Cómo puedes ayudar a esos mm. niños a afrontar esta situación? Mm. Sí que todo este miedo en relación a los compañeros y a una posible situación de bullying es algo muy frecuente en los padres y madres porque pues todos sabemos, ¿no?, que todo lo que se salga de la norma o que de Ujú, algún modo puede generar pues ese hacer algo diferente o ese sentirse diferente, pues que los niños lo sienten como una mayor vulnerabilidad de poder pues sufrir una situación de acoso. Eso es algo que es así y que en cuanto a lo que podemos controlar no está esa posibilidad de saber si nuestro hijo será o no una víctima de bullying. Lo que ujú, podemos controlar es lo que hacemos con él, el cómo manejamos con él la enfermedad y cómo trabajamos su aceptación. Si desde que son pequeños hablamos de la enfermedad con naturalidad, con normalidad, no desde un tabú, desde una vergüenza o algo que tengamos que ocultar, no algo con lo que estamos luchando, sino un poco como hablábamos el otro día con Amparo, la enfermera, que la enfermedad es algo que nos acompaña y que vive con nosotros y que cuanto antes, ¿no?, la veamos como una compañera de viaje y no algo con lo que luchar o mantener ahí oculto, más fácil será para ellos. Si esto lo trabajamos con los niños desde pequeños, lo hablarán y lo vivirán con mucha naturalidad. Al igual que si se presenta una situación complicada, pues, ¿qué pasa hoy que nos hemos levantado con pues la rodilla inflamada o que nos duele el pie? Pues, ¿qué pasa cuando los compañeros te digan si quieres jugar? ¿Qué les podemos contar? Y lo ujú. practicamos, a ver cómo lo podemos decir. O cuál es la situación más complicada cuando, ahora que estáis en gimnasia, en educación física, haciendo esto, cuando a lo mejor en este momento de la clase, pues tú tienes que correr más despacio o tomarte una pausa o qué es lo que te preocupa. Y poniendo nombres a los miedos y definiéndolos es mucho más fácil que seamos capaces de enfrentarlo. Porque si no los ponemos, que eso con los niños, todo lo que es trabajar a nivel visual y un poco más concretizando esas emociones, les viene muy bien, porque si no es un malestar que no sé muy bien cómo llamarlo y qué hacer con él, que es cuando es realmente difícil de afrontar. Ujú. Hay padres, bueno, que precisamente, ¿no? Quieren evitar, ¿no? Ese sufrimiento a los niños o, pues, Mm, entonces, bueno, se les sobreprotege, ¿no? mm, Por evitar ese sufrimiento o mm, que se hagan daño. mm, ¿Qué puedes decirles a esos padres? mm. La sobreprotección cuando estamos hablando de enfermedades crónicas en mí es súper frecuente porque tenemos que tener en cuenta de que hay Mm, una parte de sufrimiento que van a ujú, tener los niños asociada a esa enfermedad que les ha sido diagnosticada, que es un sufrimiento que los padres desearían poder evitarle y que no les es posible, que no les ya, queda otra que aceptar que va a ser así. Claro, el problema viene cuando, como esa parte de sufrimiento en la vida de mi hijo o de mi hija no la puedo evitar, voy a intentar, pues lo restante, todo ese sufrimiento, esas dificultades a las que se pueda enfrentar de ahora en adelante, el evitárselo por completo, el limitarle que pues pueda hacer determinadas actividades, no vaya a ser que se lesione, que luego sabemos lo que cuesta recuperarse, el que no pueda ir a esta excursión porque no sé muy bien si van a ser capaz de pues, seguir su pauta de medicación, si es algo con una frecuencia pues más diaria o más semanal. Pues esa parte, ¿no?, de limitar y tomar decisiones por ellos, lo que nos encontramos es que luego los niños tienen dificultades a nivel social para relacionarse, para poder integrarse, también a la hora de tomar decisiones, que si estamos acostumbrados a que todas las decisiones las tomen por nosotros y a que nos digan lo que está bien y lo que está mal y en no tener que escoger, no desarrollamos esa posibilidad, esas herramientas para poder hacerlo. Y también tenemos que tener en cuenta que el propio aprendizaje hay una gran parte de ensayo-error, de me doy cuenta de que las cosas no las estoy haciendo bien o que no he ujú, elegido el camino adecuado cuando decido hacerlas así y veo que no funciona. Entonces, esa parte de aprendizaje que tiene la propia experiencia, la experiencia es única, es de ellos y no se la podemos vivir, no podemos vivir por ellos y adelantarnos. Entonces, se trata un poco de separar las emociones que son de los padres, esos miedos que los padres tienen, de esas emociones o esos miedos que pueden tener los niños. Lo que es de los padres, que se quede con los padres y que, si ujú. es necesario, por supuesto, que puedan acudir a un apoyo profesional para que así poder gestionarlo
mejor y evitar esta sobreprotección. Y si vemos que esos miedos son compartidos con los niños, pues además de ese apoyo con los padres, poder ver cómo también podemos ofrecer ese apoyo psicológico a los niños Sí. para que sea un abordaje más a nivel familiar. Pero luego es que, bueno, al final no se puede evitar, ¿no? Es inevitable, ¿no? Que los Claro. padres intenten sobreprotegerles, pero como dices, Mm, efectivamente, tenemos que trabajar en eso. mm. Así que, bueno, pues vamos a pasar con preguntas que no veo muchas preguntas. Eh, Más bien comentarios acerca de lo positivo que estás contando, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, Carmen dice que le parece genial la forma de comunicar a los pequeños su enfermedad, lo positivo que es como que tiene, ¿no? El hacerles partícipe de todo esto. Eh, También nos hablan por aquí. Sí, bueno, nos hablan acerca también de lo que me decías, ¿no? De lo que decías anteriormente del bullying, ¿no? Mm. Eh, si esto puede afectarles a la hora de ir al colegio y tener ese bullying. Mm. Sí que es importante también que cuando estábamos hablando de cómo hablar con ellos de la enfermedad, cómo explicarle, esto ya no por el hecho de tener una enfermedad crónica, sino es algo que yo recomiendo en general para hacer con todos los niños y con todas las niñas. Es esa parte de utilizar en casa un lenguaje emocional, es decir, el Ujú, poder hablar con naturalidad de cómo nos sentimos, de cuáles son las emociones, de qué es lo que podemos hacer cuando estamos tristes, cuando estamos enfadados, cuando tenemos miedo, esa parte de en el día a día involucrar ese hablar de las emociones, de cómo nos ha ido el día, no solo qué hemos hecho por la mañana, sino también de cómo nos hemos sentido. ¿Ha habido alguna cosa que te haya hecho enfadar, que te haya puesto triste? También, ¿no? Que te haya hecho especial ilusión. El abordaje desde lo sí. emocional para así favorecer que ellos también puedan hablar de sus propias emociones y que si hay algo que tienen miedo o que algo que les enfada, ya no tenemos que esperar de a ver si a él se le ocurre contármelo, sino hemos cogido esa rutina en casa a la hora de hablarlo y al igual que ven que papá, mamá, el hermano habla de cómo se siente, pues es un buen momento para hablar, pues que hoy en clase me han dicho tal cosa y ¿Me ha vamos a sucedido pensar esto? todos Ujú, juntos, pues qué es lo que podemos hacer para que no vuelva a ocurrir o que si vuelve a ocurrir, qué podemos hacer diferente para que o no nos afecte, responder de otro modo, si hay que ujú. hablarlo con la profe, sobre todo el generar esas herramientas, pero haciéndole partícipe de, bueno, ¿cómo que se te ocurre que podemos hacer entonces para la próxima vez? Y así, pues lo que hablábamos de esa responsabilidad y de involucrarle en todo este proceso que al fin y al cabo son los protagonistas. Ujú. Por aquí, aparte también, pues lo que te decía, ¿no? Muchas gracias, Estefanía, por toda esta información, es muy Gracias. útil. Hay aquí una pregunta entre medias, ¿no? Que habla del abordaje del miedo a los Mm. hospitales y los ingresos, etcétera. Mm. Sí que el miedo a todo lo que es, a todo lo sanitario, un poco que muchas veces se habla, ¿no? Como del síndrome de la bata blanca, que ya vemos a un médico, ya entramos por la puerta del centro de la Sí. salud o del hospital y ya tenemos ese miedo. Ese miedo tenemos que entenderlo como que está asociado a recuerdos que hemos tenido anteriormente, que para ellos son desagradables y que Ujú, lo que no quieren es que eso que ha ocurrido se vuelva a repetir. Entonces, tenemos que saber muy claro qué es eso, como hablábamos antes, ¿no? De definir los miedos. ¿Qué es exactamente lo que ellos cuando están en la puerta del hospital o de las consultas y empiezan a llorar, a quejarse que no quiere ir, incluso en casa, cuando les decimos que tenemos que ir al médico, qué es lo que ellos temen que ocurra? ¿Qué es exactamente lo que pasó? No sabemos si la última vez o cuando eran más pequeños, que le tienen tanto miedo que no quieren que ocurra otra vez. Porque ujú, si no les ayudamos a definirlo, se convierte en algo demasiado grande que poder afrontar y que puede con ujú. todo. Sí. Cuando ya sepamos qué es lo que es, pues el poder hablarlo y trabajarlo con ellos. Si es un miedo a pues que me puedan pinchar, pues el poder dejar claro que nadie les va a pinchar a traición y que hoy para lo que vamos es para esto en concreto. Y vamos a adelantarle esos pasos de que lo que va a ocurrir, qué es lo que vamos a ver, pues vamos a estar esperando en la sala de espera y tenemos que mirar pues
hasta que nos llamen o que salgan las letritas en la pantalla. Y todos esos pasos a los que nos vamos a enfrentar y cómo va a ser, en la medida en la que podamos tener, ¿no?, más detalle, la consulta que vamos a tener, qué preguntas nos pueden hacer, vamos a ver qué le podemos preguntar. ¿O quieres contar lo del otro día? Esa parte, ¿no?, también de involucrarles y que tengan como una especie de lista mental de qué es lo que va a suceder y cómo, va a hacer que no generalicen y que el ir al médico a hacerme una revisión o a que me hagan una ecografía de la mano porque la tengo inflamada, no la asocien a cuando me han puesto la semana pasada la vacuna de la gripe, porque no estamos hablando de lo mismo y estamos un poco como generalizando. Y Sí. para eso, todo lo que sea hablar de las emociones y definir concretamente los miedos es la mejor manera. Ujú. Aquí nos preguntan, dice que bueno que su hijo no ha querido contarle a sus compañeros sobre su Ujú, enfermedad y que ya pues lo ha respetado, ¿no? ujú. ¿Está bien que él decida sus tiempos? Sí, es importante, sobre todo también depende de la edad. O sea, dependiendo de la edad, el tema de los tiempos lo tenemos que dejar un poco como más permisivo o menos. A esto me refiero sobre todo por esa parte de que hay algunas veces que no quieren ni siquiera que lo sepan los profesores. Sí que Ujú. eso es algo que cuando estamos hablando, por ejemplo, de la adolescencia, preadolescencia, que podemos negociar. Le podemos decir, pues mira, tu tutor, tu tutora sí que lo tiene que saber, porque si necesitas alguna ayuda, pues es importante el que tú puedas acudir y que sepa lo que está pasando. Sí. Incluso tus compañeros. Si tus compañeros no se lo quieres decir, perfecto, pues eres tú el que decides, pero tenemos que saber que precisamente porque no lo saben, a lo mejor puede ocurrir de, pues te invitan a un cumpleaños o tienes un plan para el fin de semana y pues te levantas que estás inflamado, que tienes algún efecto secundario de la medicación que te pusiste ayer o un poco que se te chafa el plan así de forma improvisada y claro, pues una vez pues a todo nos puede pasar. Pero si es algo que ocurre con frecuencia, a lo mejor nos tenemos que parar a pensar de, uy, es que como los amigos no lo saben, pueden hacer sus interpretaciones de pensar, pues es que ya no quiere venir conmigo, Sí. o madre mía, este que siempre se raja del plan a última hora. Ujú. Eso con los adolescentes. Y cuando son más pequeñitos, también esa parte de, pues es que a lo mejor si en gimnasia nos tenemos que quedar un tiempo sentados o hay un día que tú no puedes jugar al fútbol con la misma intensidad que siempre, el problema que tenemos es que si vemos que van pasando los días, las semanas, desde que le han dado ese diagnóstico y no lo comparte, tenemos dos problemas. Lo primero, que él está interiorizando que la enfermedad es algo que tenemos que tapar, de lo que nos tenemos que avergonzar y eso pues es algo que hay que trabajar con él porque va a haber muy poca aceptación del diagnóstico que luego también está relacionado con la parte de adherencia al tratamiento. Y lo segundo, que precisamente por ese querer disimular y que los demás no lo noten, Ujú. se puede ver forzado a hacer cosas que le generen dolor, que le generen Sí. molestias y eso ya dificultar en el propio desarrollo y el propio bienestar físico. Ujú. Entonces, es tanto la parte física como la emocional que hace que podamos ser, en función de la edad, más permisivos o menos, pero sobre todo el saber qué es lo que hay detrás de no querer contarle para así poderle dar pues ese apoyo, pues desde el ejemplo de cómo lo están afrontando los padres, como incluso, como hablábamos antes, poderle poner en contacto con otros niños y niñas que han pasado por lo mismo y que nos digan cómo le contaron ellos y cómo les fue. Vale. Otra pregunta es acerca, dice, bueno, ¿cómo hacer que un niño te diga que le Mm, está doliendo? mm, Vamos, que el niño lo oculta y mm, no podemos hacer que no mm. lo diga. Claro. Cómo se Claro, podría hacer? entiendo que cuando estamos hablando de un niño, pues que ya por la edad, pues que no Sí. tendría problema, ¿no?, para Ujú. comunicarse y para decirlo, y que si lo está ocultando es porque puede ser que piense que el decirlo le Hay va a algo privar de que... hacer mm, alguna actividad, o puede ser que no lo esté diciendo porque, que también es una cosa que ocurre frecuentemente, por una de proteger a los padres, del cómo ya. viven ellos cuando yo les digo que me duele, que me encuentro mal, que fíjate que me he levantado y me duele la mano, o hoy he venido de clase y es que me ha dolido mucho al escribir. A veces ya no se trata por una parte de, pues es que quiero jugar y si digo que me duele no me van a dejar, sino Mm, es que como mis padres reaccionan
cómo reaccionan. Cada vez De que ese hay un modo, posible brote, pues como suficiente tengo yo con que me duela como para encima tener que estar preocupándoles a ellos y tener que estar todos malos en casa, pues me voy a aguantar, no les voy a decir nada y a lo mejor se pasa solo. Y a lo mejor se pasa solo, pero a lo mejor es que necesitamos una nueva pauta de medicación o hacer una visita a la consulta eso para que es. nos duela menos. Ujú. Entonces, otra vez estaría relacionado con esa parte, ¿no?, de la importancia de la De la comunicación, comunicación. de normalizar y de que los padres estén tranquilos a la hora de afrontar todo esto. Muy bien, pues Estefanía, hemos llegado al final. Déjame un momento agradecerte la importancia, ¿no? La importancia que tiene tu labor, bueno, vuestra labor, ¿no? Con los niños y con los padres, ¿no? Porque, como decíamos al principio, yo creo que no hay dolor tan fuerte como el que un niño vea a tu hijo, a tu hija sufrir. Entonces, gracias a vuestra ayuda, ese dolor y ese sufrimiento, pues, pesa un poquito menos. Así que, mil gracias. Muchas gracias a ti. Pues nada, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Bueno, pues recordar a todos que si hay alguna pregunta que se haya quedado en el aire, que no parece, pero si fuese el caso, recordad que podéis enviarlas a saipar@conartritis.org y las resolveremos con la mayor celeridad. Damos por concluido este encuentro. Agradecer siempre a las empresas farmacéuticas colaboradoras Avi, Biogen, Bristol Myers Squibb, Galápagos, Gebro Pharma, Janssen Lilly, MSD, Mylan, Nordic Pharma, Pfizer, Roche, Sandoz y Sanofi Genzyme. Recordad que el lunes estamos de vuelta con el último encuentro digital de este octubre, mes de la artritis y espondiloartritis. Volveremos, eso, como digo, a las 7 de la tarde, igual que todas estas días anteriores. Gracias, Emi, Sansi. Así que, bueno, pues lo dicho, no faltéis a la cita. Que tengáis un buen fin de semana y hasta entonces.